¿Qué tal, amigos de la Butaca Podcast? Bienvenidos a un programa especial. Su servidor Miguel Lara le da la bienvenida y hoy pues tenemos el honor de que nos acompañe un electo al Salón de la Fama, una leyenda en la crónica deportiva, como lo es el señor José Vicente Segarra y García, mejor conocido como Pepe Segarra. Pepe, muchísimas gracias, la verdad, estamos contentos, emocionados de tenerte aquí en la Butaca Podcast, un espacio para el rey de los deportes. Sabemos que eres un apasionado de la pelota y bueno, pues es un honor para tu servidor y para todo el equipo de la Butaca tenerte. No, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es un gustazo poder estar contigo, con todo el auditorio de La Butaca y sobre todo platicar de todo lo que nos apasiona, de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Así que te agradezco enormemente la invitación y estamos listos para hablar de lo que nos gusta tanto, que es el rey de los deportes. Antes que nada, darle las gracias y un saludo muy fuerte al buen Fernando Esquer, que nos dio la oportunidad de poderte contactar. Mi querido Pepe, ya a punto de cumplir 45 años, si no me equivoco, el próximo septiembre, 45 años ya dentro de la crónica deportiva. Háblanos un poquito cómo fueron tus inicios, cómo se da esta situación, porque te han pasado en 45 años, qué fácil se dice, pero cuántas vivencias no tienes dentro del deporte y principalmente en el béisbol. No, la verdad que ha sido un camino que se ha recorrido, un camino largo, pero se ha ido en un instante. Por cierto, un fuerte abrazo para Fernando, ahora que lo mencionabas. Y pues sí, sí, en 1981 arranqué mi carrera en Televisa y yo comencé haciendo juegos de fútbol americano en la radio. En la XX transmitíamos encuentros de NFL y entonces ahí fue donde yo comencé, tuve mis inicios y poco a poco pues fui avanzando hasta que al año siguiente, en 1982, fue que tuve la primera oportunidad de hacer un juego en televisión, tanto de NFL como de béisbol de grandes ligas. Así que, pues, fueron momentos inolvidables, por supuesto, de Liga Mexicana, pero fue algo muy especial porque yo en aquella época me dedicaba a la promoción de discos. Yo estaba en el mundo de la música Ah, muy bien. y no me dedicaba yo a la crónica ni a nada de esto. Entonces, siempre me apasionó definitivamente desde niño porque yo siento y lo he expresado en más de una ocasión que el cronista, el comentarista, el cronista deportivo nace y no se hace. O sea, ya lo traemos, pues, y lo vamos puliendo y vamos aprendiendo y vamos estudiando, etcétera, nos vamos cultivando, en fin, estudiamos. En mi caso, me tocó estudiar la carrera de periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, pero creo que es algo que ya lo traemos muy dentro, mi querido Miguel Ángel, porque lo demuestra uno desde que eres niño, pues, ¿no? Yo me acuerdo, yo era niño, actualmente tengo 71 años, casi muy próximo a cumplir los 72, si Dios me lo permite, y Estás que joven, tenía estás yo, joven. no, no, ¿cuál joven? Como dice un buen amigo, todavía sigo robando oxígeno. Entonces, pero bueno, pero ya desde niño lo demuestra. Yo me acuerdo, iba yo en la primaria, en primero de primaria, cuando tenía 6 años, y algo que me encantaba era, por ejemplo, comprar el esto. O sea, de que nos daba mi papá, nos dejaba a mi hermano y a mí en la escuela, en la primaria, y entonces me acuerdo que nos daba un peso a cada uno para que lo gastaran nuestro pesito, y entonces de ese peso yo gastaba 60 centavos para comprarme el esto. Y entonces lo leía y me apasionaba el fútbol, soccer, y luego el béisbol, cuando mi papá nos llevó por primera vez al Parque Deportivo del Seguro Social en ese 1961 a un juego Tigres Diablos. Nunca lo voy a olvidar, un viernes en la noche. Fue una experiencia realmente inolvidable, o sea, de llegar al parque ahí en la esquina de Obrero Mundial y Cuauhtémoc, y las candilejas encendidas y entrar y ver el campo y la gente. Es una imagen que no se te olvida nunca y me quedé
impactado con la imagen de los Tigres, de los Diablos, impactado con el cuadro del millón, el Wow, cuadro del millón del infield de los Tigres, encabezado por mi admirado y queridísimo amigo Fernando Remes, y el por pulpo. supuesto Diablos Rojos del México con tantas figuras, y el queridísimo amigo también, el zurdo Alfredo Ortiz. Pero lo digo nada más como contexto, como referencia, porque en mi caso, que jugábamos en la calle, pues era la diversión, ¿no? Como a los veteranos de guerra nos tocaba, mi querido Miguel Ángel, de que salíamos a la calle con los vecinos, con los amigos de la cuadra, y a jugar fútbol y a jugar todo lo que se pudiera en aquella época. Tuvimos esa etapa de que no existían, no existían los celulares, ni las tablets, Sí, ni los hombre. videojuegos ni nada de eso. Entonces nos divertíamos muchísimo y nos divertíamos mucho más barato, definitivamente. A- Con una a- pelota ya la habíamos hecho, ¿no? Ahora se Entonces, entiende por qué tu pasión, en la manera que nos los comunicas, en la manera que nos los expresas, se nota el amor que sientes por la pelota. También ahora entendemos después de este relato por qué tu pasión con la música. Entonces tú empezaste en el tema de los discos, aquellos LPs, no sé si ya sí, estaban también los cassettes o fue un poquito más adelante. pues mira, yo arranqué con los discos de vinil, ¿no? Los discos clásicos. Siempre me gustó mucho escuchar la radio. Desde que yo era niño me apasionaba escuchar la radio. En aquella época que principiaban los años 60, escuchar a Enrique Guzmán, a César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María, Manolo Muñoz, los grupos de aquel tiempo, los rebeldes del rock, los locos del ritmo que me fascinaban, los Hooligans, los Sapson, en fin, todo esa, los hermanos Carrión, todo ello me encantaba, ¿no? Y por supuesto también pasaban temas de los héroes rock and rolleros cincuenteros de Estados Unidos, por supuesto el Rey Criollo, Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, etcétera, Roy Orbison y demás. Pero me apasionó mucho desde niño y mis disquitos y todo esto que compraba mi papá en aquella época, en aquellos aparatos que eran de alta fidelidad. Todavía no comenzaba la estereofonía, en aquel tiempo eran aparatos de alta fidelidad. Entonces, yo empezó mi gusto por la música y escuchar todas esas canciones y recuerdo que para mí, creo que mi primer disco mío fue un sencillo de dos canciones, un disco de 45 revoluciones del 61, que Uno por una tía lado, ¿no? mía, ¿mandé? Era una por lado. Una canción de cada Sí, lado, el lado A y el lado B. El lado B. lado A se supone que tenía la canción estelar y el lado B se suponía que era una de relleno y muchas veces la de relleno era mejor que la del lado A, ¿no? Cierto. Entonces, ese disco me lo regaló una tía inolvidable que y era un disco de los Locos del Ritmo que por un lado traía Pólvora, que fue un éxito brutal. Creo que mucho mejor versión la que hizo en español Locos del Ritmo que Que la la original. original Sí. que la hizo Cliff Richard, que era Dynamite en inglés, y Cliff Richard era el Elvis Presley de la Gran Bretaña, y del otro lado traía Stroncio 90, que era un tema instrumental muy bueno. Entonces, ahí comenzó todo, y luego cuando llegaron los Beatles, pues fue El algo boom. increíble, ¿no? Yo me hice bitlemaníaco desde que vino toda aquella invasión británica, la ola inglesa, a partir del 64, que fue cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos a los programas de Sullivan y que todo aquello se desprendió a México y al resto del continente. Entonces, pues yo me volví un bitlemaníaco y un rock and rollero de corazón. Buen conocedor. Pepe, en este año, pues, lógicamente, llega un homenaje. Yo siempre he pensado que las cosas buenas que quieres hacer por alguien, hazlas en vida, no cuando pues simplemente ya no estén. Y llega ahí tu elección como nuevo miembro del Salón de la Fama del béisbol mexicano en la categoría de cronistas. ¿Cómo te sientes? ¿Ya lo esperabas? ¿Era algo con lo que soñabas? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, no, mi querido Miguel Ángel, claro que yo soñaba con un momento así, pero francamente no lo esperaba. A mí me sorprendió enormemente cuando me llegué a enterar que estaba yo en esa boleta. Dije, qué barbaridad. Cuando me avisaron que yo estaba en esa boleta, para mí fue
un honor de verdad increíble. No pensaba, y menos a estas alturas, estar ahí, ¿no? Y cuando me lo platicaron, yo me sentí que no lo podía creer, ¿no? De poder alternar en una boleta con tantos personajes tan destacados, tan brillantes de la crónica, del comentario beisbolero, en fin, tanto en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, inclusive ahí estaba en la boleta Sotero Gutiérrez, que era un reportero gráfico fantástico que trabajó en la afición durante tanto tiempo. Y, y pues bueno, el momento de de la elección fue muy emocionante, fue realmente increíble que estábamos ahí en la reunión de todo el comité del Salón de la Fama en el estadio Alfredo Harpelú. Y pues bueno, que se iban contando los votos, que se iban contando los votos, y pues gracias a Dios salí favorecido, gané por un voto a un querido amigo y a un verdadero sabio del béisbol como lo fue Gonzalo Camarillo. Gonzalo, Está Gonzalo, bien. la verdad tuve la suerte de trabajar con él. Llegó a trabajar con nosotros por lo menos un año nada más en las transmisiones que hacíamos en Televisa Radio, en el Parque del Seguro Social, en la XCX, y entonces alternar con él, la verdad era maravilloso porque era un pozo de sabiduría, Gonzalo, y además sus columnas en el Esto, perfectamente documentadas, en fin, y logramos una química muy particular en las transmisiones que hacíamos en la radio. Entonces, pues yo, francamente, todavía, mi querido Miguel Ángel, no doy crédito a que haya sido yo objeto de una distinción de esta magnitud, tomando en consideración que, pues, yo empecé en el béisbol en 1982, o sea, un año después de que entré a Televisa, me dieron la oportunidad de hacer béisbol, porque yo les dije, bueno, ya terminó el fútbol americano, pues denme oportunidad me encanta el béis y lo he seguido, las ligas mayores, la liga mexicana, etcétera, pues si hay oportunidad, pues me gustaría mucho que me la dieran. Y el, el productor, el encargado de radio en Televisa, era el ingeniero Alejandro Bolio, maravilloso, que yo lo recuerdo con toda mi admiración, mi cariño y mi gratitud por lo que me impulsó y me ayudó para hacer transmisiones en la radio. Entonces yo fui con él y entonces le comenté y me dijo, a ver, lo voy a tener en cuenta, cómo no, no sé cuánto. Y entonces iba a comenzar la temporada del 82 de la Liga Mexicana, e incluso vinieron a México los Marineros de Seattle a jugar unos encuentros de pretemporada, inclusive con el Cananea Reyes. Después el Cananea se quedó como manager de los Azules de Coatzacoalcos en esa temporada del 82. Y bueno, y entonces ya empezaba la temporada y llego allá a Televisa y me dice, oiga, ¿sabe qué? Más vale que se prepare y córrale. ¿Cómo? Córrale porque juegan ya los Tigres hoy y uno de los dogouts está céfalo, no hay nadie. Así que es la oportunidad, así que váyase y haga, y usted va a ser el comentarista de uno de los dogouts. No, hombre, yo sentí, le dije, claro, ya me voy. Y entonces así fue como empecé en esta temporada del 82 haciendo radio en la XX, y me tocó el último año haciendo radio del Mago Septién. El Mago narró Wow. en ese 82 radio y fue su último año haciéndolo porque ya después se siguió pues en todas las transmisiones de televisión junto con Sonia Alarcón y con mi querido Toño de Valdés. Entonces, tuve esa suerte de que estuviera él narrando radio. Nacho Hernández Lumbrera lo acompañaba, era el otro narrador, que además un locutor extraordinario y un cronista de básquetbol verdaderamente sensacional. Fue quien bautizó el básquetbol como el deporte ráfaga, en Nacho Hernández Lumbreras. Y entonces ellos eran los cronistas, y en uno de los dugouts estaba Javier Figueroa. Javier, y del otro lado, pues estaba yo, porque pues no había nadie. Y entonces así comencé mi carrera en el béisbol de la Liga Mexicana
como comentarista de Dogout, y después poco a poco pues ya fui ascendiendo, ya a narrar y comentar y todo el rollo, y pues aquí me tienen. De golpe y porrazo nos mencionaste nombres como Sonia Alarcón, como Don Pedro el Mago Septién. Recuerdo un jovencito en ese entonces, Antonio de Valdés, se veía Sí, muy joven al lado de estos dos monstruos de la crónica y más que merecido tu nombramiento ahí, mi querido Pepe. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de pelota. Por cierto, ¿viste ayer lo que les pasó a los marineros de Seattle ahorita que los mencionaste? 22 carreras a 0 y después, bueno, cuando iban todavía 18, 19 carreras a 0, Julio Rodríguez, un millonario, no se le va a acabar el dinero nunca, comete uno de los errores, una de las pifias más grandes. No es la primera vez que sucede, pero sí sí. es de las pifias más grandes que hemos visto en el béisbol. Sí, no, bueno, de perder la cuenta de los outs, ¿no? Sí, regala la pelota a los aficionados cuando todavía hay 2 outs. Y nos quedamos con la pelota, mi querido Pepe. Ya están las series de zona. Diablos Rojos del México enfrenta hoy en el Japelú a los Pericos de Puebla. Y en el otro encuentro están los Olmecas de Tabasco, que también hay un tema candente. El domingo pasado, previo al juego 6 de la serie que estaban jugando frente al equipo de Bravos de León, deciden no salir a jugar por unos minutos el equipo de Olmecas por ahí. Hay un rumor fuerte de que el dueño le pidió al manager que no alineara al capitán Jason Atondo. Y en el norte, el equipo de Tijuana ya toma la ventaja, un juego contra 0 frente a los Charros de Benjamín Gil, que a Benjamín Gil se le tiene una estima tremenda aquí en Culiacán. Sí, Eh, claro. y también en la otra, Caliente Durango cae en casa frente a los Fantasmas Grises, los Sultanes de Monterrey. ¿Qué te ha parecido esta temporada y sobre todo tanto número de extranjeros? No, bueno, la temporada ha sido brillante. Ahora los Diablos Rojos del México tienen la oportunidad del tricampeonato. Y es algo que no se ha visto desde finales de los años 40 con aquellos industriales de Monterrey del inolvidable Príncipe de Belén, Lázaro Salazar. Los Diablos previamente ya han tenido oportunidad en varias ocasiones de un tricampeonato y no pudieron lograrlo. Y entonces ahora se presenta una nueva que pues vamos a ver. Por lo pronto comenzaron con muchas dificultades frente a los Guerreros de Oaxaca, que los tenían Sí, contra la pared. Otra vez, 3 juegos a 2 y bueno, reaccionan y ya ponen las cosas en orden para enfrentar, y bien lo dices Miguel Ángel, a los Pericos de Puebla. Otra vez los Pericos y los Diablos en el playoff por quinto año consecutivo, pero los Diablos llevan ventaja, les han ganado 3 de 4 ocasiones, pero siempre un rival incómodo, un rival difícil, los Pericos de Puebla. Y pues del otro lado, la verdad, Tijuana creo que ha conformado un gran equipo y sobre todo con un dirigente, con un manager de categoría como lo es Roberto Kelly. Roberto Kelly, tantos años, Miguel Ángel, al frente de los Sultanes de Monterrey. Yo pensé que nunca iba a salir de los Sultanes de yo también. Monterrey. Un tipo muy apreciado, campeón en aquella temporada de la 18.2, ¿te acuerdas? Cuando le ganan a los Guerreros de Oaxaca la Serie del Claro. Rey, pero cayó de maravilla al frente de los Toros de Tijuana y ahora pues ya comienzan ganando. Finalmente dejaron fuera a los Algodoneros de Unión Laguna, quienes habían eliminado a los Toros 3 años seguidos en el primer playoff. Entonces, Toros va muy bien, los Sultanes han comenzado también de manera excelente derrotando a Caliente en Durango, y vamos a ver qué pasa con Tabasco y los Guerreros de Oaxaca, que los Guerreros siempre conforman un equipo bastante incómodo. Creo que tenemos series muy atractivas en las semifinales. Y en lo que me dices, mi querido Miguel Ángel, me parece terrible que tengamos ese exceso de extranjeros en el béisbol mexicano. Siempre yo he pensado que el extranjero de calidad viene a darle realce a la liga, viene a darle motivación a los jugadores que tenemos por acá, les sirve de enseñanza, de seguir sus pasos, etcétera, y sobre todo elementos que dejan huella. Pero muchas veces el hecho de traer extranjeros por traer extranjeros que nada más vienen a pasear o que son bultos y que cobran nada más,
Creo que se debería establecer, Miguel Ángel, un límite como lo había en otras épocas donde no había tantos extranjeros. De acuerdo con usted, señorón, porque al final de cuentas, esto iba a mi siguiente cuestionamiento. El fin de semana tuvimos la final de la Serie del Caribe Kids, donde Ajá, desgraciadamente el equipo de Venezuela, por los problemas que ya todos conocemos, no pudo sí. asistir a Tepic Nayarit. Se conforma un equipo, una selección mexicana extra, y resulta que termina ganando ese campeonato frente a Dominicana, que esos chicos menores de 12 años ya perrean, ya son No, agresivos, ya hombre, ¿cómo empiezan no? con una temática que el niño mexicano o que el joven mexicano todavía no tiene y le sacan el juego en la última entrada, pegándoles 11-8 y quitándoles el bicampeonato. Y allá en Missouri, en el torneo Cal Ripken, recordarás al gran caballo de hierro Cal Al Ripken, caballo, sí. hay un torneo en Sonor cada año y México deja en un World Cup tendido en el terreno al equipo japonés 6 carreras contra 5. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estos jóvenes mexicanos o qué lo vemos aquí? Hay muchos peloteros de la Liga Mexicana del Pacífico que ahorita no están ni siquiera en el béisbol profesional por el alto número de extranjeros. Nosotros le damos la bienvenida al extranjero, a un Trevor Bauer, a un Josie No, Turner, al mismo Miguel Tejada, que fue el manager de los Bravos de León, Robinson pero Cano. Robinson Cano, pero no es lo mismo la calidad de estos jóvenes o estos tipazos que ya mencionamos a la de 18, 20 peloteros por roster. Sí, sí, la verdad que a mí me ha sorprendido, inclusive recientemente, por ejemplo, ver un orden al bat, me acuerdo, creo que hace unos años, pero poco, ¿no? Que serán unos 3 años, una cosa así, más recientemente, que transmitíamos, por ejemplo, un encuentro de los tecolotes de los Dos Laredos, y en el orden al bat no había un solo jugador nacido en México, ninguno. Y había como 7 venezolanos y 2 mexicanos, pero más bien de origen mexicano, pero nacidos en California o nacidos en Arizona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es esto, no? Yo me recuerdo, Miguel Ángel, yo que soy veterano de guerra, en los años 60, en los años 70, en los 70, no habían tantos extranjeros. Por ejemplo, eran 4 extranjeros por equipo, 4 extranjeros, y a veces a 3. Entonces, había una mayor oportunidad para los jugadores mexicanos, y no es de que uno sea patriotero ni esas cosas, No, para nada. al contrario, porque el extranjero, insisto, bueno, de calidad, de maravilla, porque viene a darle realce a la liga, a levantarla, a darle prestigio, a darle difusión. Pero ya después, me acuerdo a principios de los años 80, por ahí subió un poquito la cuota como a 7, me acuerdo, cuando yo comencé por ahí de 1982 a trabajar como cronista de béisbol. Pero ahora es una cantidad impresionante, o sea, son y dominicanos y venezolanos y esto y el otro. Y me ha tocado comprobar y ver partidos y demás, jugadores que dice uno francamente, yo no sé para qué los tiene. O sea, Exactamente. para traer extranjeros y tenerlos en la banca, mejor no los traigas. Se supone que un extranjero, un importado, si lo traes a jugar, y ya no digo en el béisbol, en el fútbol o en lo que sea, es porque lo traes para que juegue. Pero si lo traes para tenerlo ahí sentado cobrando sin hacer nada, pues entonces no vale la pena. Y si ya lo pones a jugar y le das oportunidades y no demuestra gran cosa, para afuera, y ya. Pero creo que se ha tenido mucha tolerancia, mi querido Miguel Ángel, con los importados y sobre todo por el número tan grande. Así es, estoy de acuerdo contigo, mi querido Pepe. Vamos a dejar el tema del béisbol. Yo sé que tú eres diablo de corazón, pero espero que mis pericos de Puebla den la sorpresa. Vámonos a otro tema. También Oye, sé que nada más, practicaste en tu juventud, en tu infancia, fútbol. Sé que eres atlantista de hueso sí. colorado. Oye, preguntarte por uno de tus compañeros con el cual creo que te divertiste o esa era la impresión que nos diste siempre en Espacio Deportivo, como es el Rudo Rivera. ¿Y qué te parece que ahora el Atlante en homenaje al Rudito le puso al potro, a la mascota, el Rudo? No, me parece un homenaje muy merecido
al queridísimo Arturo Rivera, al rudísimo Rivera, que la verdad, un compañero y un amigo entrañable para mí, porque prácticamente entramos juntos a trabajar a Televisa. Yo entré en 1981, el Rudo yo creo que entraría por ahí del 82, una cosa así, también un veteranazo de guerra, inclusive somos de la misma edad, el Rudo más grande que yo, 4 meses, ¿no? Inclusive acaba de ser su cumpleaños ahora el pasado 9 de agosto de mi querido Rudo, hubiera cumplido 72 años, pero el Rudo era un tipazo, era un hombre tan ocurrente, tenía tantas historias que jamás se aburría uno con él. Yo varias veces le dije, oye, Rudo, ¿por qué no escribes un libro? Yo creo que podrías escribir más tomos que el Quijote de todo lo que has vivido, porque el Rudo comenzó como, como comentarista de fútbol soccer. Él iba a hacer fútbol soccer, hacía transmisiones en radio, como los que comenzamos en aquella época, comenzamos de abajo haciendo radio, en sí poco a poco avanzando, y aparte de comentar en radio, ya después en televisión, el Rudo y demás, fue reportero de la oficina de deportes, ¿sí? Fue reportero, y entonces fue muchos años reportero, en fin, hacía de todo. Pero lo que es, mis queridos amigos de la butaca y mi querido Miguel Ángel, lo que es el destino, creo que el destino ya te tiene algo señalado y que vas a cumplir. Entonces, en el caso del Rudo, así sucedió. Resulta que por ahí de 1986-87 se decidió volver a transmitir la lucha libre, que se dejó de transmitir durante Varios años y años. años y años. Sí. La lucha libre en la televisión era un verdadero cañonazo cuando la televisión arrancó en nuestro país a principios de los años 50, en la época del Santo y de todas las grandes figuras de aquel tiempo. Entonces, después se prohibió las transmisiones de la lucha libre porque pues obviamente a los niños les encanta la lucha libre, el pancracio, y emulando las hazañas de los grandes, de Blue Demon, del Cavernario Galindo, de todas las grandes figuras de ese tiempo, del Rayo de Jalisco, etcétera, se lastimaban, etcétera, y entonces se dejó de transmitir la lucha libre. Entonces, se decidió ya después de tanto tiempo y de tantos años, se decidió volver a pasar la lucha libre en cablevisión, no en televisión abierta. Entonces, ahí, para hacer esas transmisiones, recurrieron al Mago Septién, a mi querido Mago, para que hiciera transmisiones. Inclusive el Perro Bermúdez, mi querido Perro, también le entró de momento a hacer aquello. Eh, Igualmente el doctor Morales, inolvidable, Raúl el doctor Sarmiento, si no mal Raúl recuerdo. Sarmiento, que hizo muy buena pareja con el Rudo en la lucha libre. Raúl Sarmiento, un magnífico, un extraordinario cronista de fútbol. El de la pelota está en el Está en el fondo, que es la fondo. frase de Tiene él. su podcast también, el señor Raúl Sí, Sarmiento, el sí. cual también seguimos, mi querido Pepe. Vamos con ya sabemos que eres un apasionado del béisbol. Desgraciadamente por eso tuviste que separarte de tus dos amigos, el señor Enrique Burak y don Toño de Ajá. Valdés. Recordamos un programa que te hablan y se le salen las lágrimas a este par de monstruos, a este par de cronistas. ¿Qué sentiste al tener que separarte después de tantos años en el cual se formaron los tres amigos? No, bueno, pues la verdad, yo sentí una enorme tristeza de irme de mi casa después de trabajar 43 años ahí, de hacer amistad con tantas personas que me apoyaron durante tantos años, de todo tipo del personal administrativo, de los estudios y en particular de mis compañeros cronistas y comentaristas, y ni qué decir de Toño y de Enrique. Ahora sí que mis brothers, como dicen los chavos, me dolió porque logramos una sinergia muy particular y una empatía fantástica en nuestro trabajo, porque pues más de 40 años trabajando juntos, hicimos juntos 31 Super Bowls, hicimos juntos 25 series mundiales y la convivencia, y aparte la Liga Mexicana y tantas cosas, Juegos Olímpicos y demás, me dolió, pero fue un momento importante para mí
en lo profesional, por lo que me ofrecían en el Fox Sports. Dar el paso no era sencillo. Y sobre todo lo que me impulsó fue que ya no había béisbol en Televisa, ya no había transmisiones de béisbol. Y adoro yo el béisbol y era algo que me afectaba muchísimo en lo emocional y también en lo económico. Entonces, recibí una gran oportunidad que me brindó Fox Sports, donde me han tratado de maravilla, la verdad. He trabajado muy a gusto con mis compañeros que han sido maravillosos conmigo. He trabajado muy a gusto 2 años y es mi tercer año en Fox Sports. Y me fui porque había el béisbol de las grandes ligas, había la NFL y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahí he estado trabajando. Lamentablemente, recientemente no se han dado situaciones agradables en cuanto a perder derechos, por ejemplo, del béisbol de las grandes ligas, en fin, pero pues ahí seguimos trabajando con muchísimo gusto, pero sí me dolió irme de Televisa en ese sentido, pero sigo en contacto con Toño y con Enrique porque ya sea dentro o fuera de Televisa o fuera o dentro en los micrófonos, siempre seguiremos siendo los tres amigos. Continuamos con esta gran y amena charla con el inmortal Pepe Segarra. Nos quedamos con muchos temas todavía ahí pendientes. Uno de ellos, ¿qué le falta a José Vicente Segarra y García por realizar en esta vida después de que ha sido una carrera muy fructífera? Me imagino que esa ilusión, porque cómo te escuchamos y cómo te expresas, me imagino que queda algo todavía por hacer. Pues la verdad, si Dios me presta vida, pues seguir haciendo lo que me gusta, seguir haciendo lo que me gusta, que es eh, narrar y comentar el béisbol en particular y el fútbol americano y continuar mi carrera, porque si hay algo que me encanta es mi trabajo. Entonces, yo deseo tener la oportunidad de mantenerme, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante y siguiéndolo, haciéndolo bien, porque realmente cuando ya no hagamos las cosas bien, ahí sí, de plano, colgamos los trastos, dejamos el micrófono y nos dedicamos a otra cosa, porque creo que es un compromiso el que hagamos nuestro trabajo y sobre todo hacerlo bien. Así que, pues yo lo que deseo pues es seguir haciendo lo que me gusta, seguir manteniendo el cariño de mi familia, de mis seres queridos, poder escuchar mis discos, que tengo muchos discos y muchas películas y en fin, mis libros, leerlos, verlos, tener la oportunidad de hacer eso que tanto me gusta, sobre todo escuchar mi música, escuchar mis discos, es algo que me ilusiona mucho y además porque si algo tengo es soy un comprador compulsivo de discos. Entonces, me encantan los discos, soy un comprador compulsivo de discos, me encanta escucharlos, tenerlos. En fin, yo creo que es de lo que más, de lo que más deseo, pero sobre todo poder seguir con salud, porque la salud es lo más importante que puede uno tener en la vida. Señor, me imagino que tiene su reproductor de CDs o algún tocadiscos que todavía está en funcionamiento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Me acuerdo que hace un ratito que platicábamos acerca de los viniles, cómo comenzó todo, ¿no? Los discos de 45 revoluciones, los discos chicos que les llamábamos los sencillos, luego los LPs, tan bonitas las portadas, etcétera. Y yo me aficioné mucho a la música por la influencia de mis papás, sobre todo de mi padre, que era diseñador gráfico, era dibujante publicista, Ah, y mi papá fue muchos años el director de arte en la CBS, en la Columbia. Él diseñaba las portadas de los discos. Entonces lo hizo durante muchos años en CBS y después se salió de ahí para poner su propio negocio de portadas de discos, entonces le hacía las portadas a discos Gama, a discos Guitarra, a muchos les hacía mi papá, entonces yo me adentré mucho en toda esa dinámica de los discos, pero sí conservo grabadoras todavía. Cuando surgieron los cassettes fue una verdadera revolución,
que fue a finales de los años 60, ¿no? Que un cassette y que podías grabar lo que estabas escuchando en el En radio, la radio, ¿no? etcétera, ¿no? Y Esperando la, luego, la rolita favorita. sí, sí, ¿Cómo sí. no me acuerdo? Ándale, exactamente. Digo, tú estás jovenazo, yo ya soy un veteranazo de guerra, pero los cassettes fueron maravillosos, ¿no? Ya voy para el tostón, Pepe, ya No, voy pues para el estás bien tostón. joven, hombre, estás bien joven. Yo te saco más de 20 años y 20 años, dice el tango que 20 años no es nada, pero es mucho tiempo. Muchísimo. Entonces, y luego cuando surgieron los modulares en la década de los años 70, esos aparatos que tenían unos baffles aparte, ¿no? Sí, Y que eran de marcas de Panasonic, de Sony, de Sonda. Pioneer, de los Fisher, etcétera, y que luego era difícil conseguirlos porque por lo menos aquí en México, pues no se permitía la importación de ese tipo de aparatos. Entonces, solamente encontrabas nacionales y para poder tener uno de los que había mencionado hace un momento, tenías que recurrir a la tradicional fayuca, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Ahí a Para Tepito. conseguir uno de esos. Y bueno, Oye, mi ajá, querido Pepe, eh, platicando con gente que tiene muchos años aquí en la Crónica de Culiacán, como es Fausto ajá. Castaños, Chepe Azueta, me comentan que hace años venía Televisa a narrar un juego a la semana de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿No te interesa? ¿No has platicado? ¿No te han preguntado si te gustaría narrar el béisbol, la pelota invernal? No, claro que sí me han llegado a mencionar. Lo que pasa es de que se dificulta porque ya cuando viene lo de la Liga Mexicana del Pacífico es cuando nosotros estamos en el fútbol americano, en la NFL, en todo eso. Entonces siempre se pone difícil la situación para poder hacerlo. Claro que me encantaría. Y hubo una época, y tienes mucha razón, Miguel Ángel, que íbamos a narrar los fines de semana, que sería a finales de los años 80 más o menos, cuando comenzaban los 90, íbamos cada fin de semana, viajábamos uno para el Pacífico. Entonces un fin de semana se transmitía viernes y sábado, un juego de viernes en la noche y sábado al mediodía en Canal 4 en televisión abierta, por supuesto. Y entonces un fin de semana viajaba Toño, otro fin de semana viajaba Enrique, otro fin de semana viajaba Sonia Alarcón, el único que no lo hacía era el mago, y en otro iba yo. Entonces a mí me tocó ir a Ciudad Obregón, me acuerdo, que nos trataron fantástico en Ciudad Obregón, y luego un viernes en la noche y luego muy temprano en la mañana nos fuimos por carretera a Hermosillo porque al mediodía transmitíamos Naranjeros contra Cañeros de los Mochis, que iba yo nada más y con alguien de Hermosillo y con alguien Sí. de Ciudad Obregón, que la verdad todos me trataron de maravilla, trabajé muy a gusto y fue muy emotivo lo de Hermosillo, porque al terminar nos llevaron a comer a un restaurante donde vendían unas tortillas de esas que eran como sábanas, me acuerdo, creo que les llaman las sobaqueras, algo Las así, ¿no? sobaqueras y se hacen Ándale. los percherones, unos burros tremendos. Oye, no me acuerdo si el restaurante se llamaba Xochimilco, no me acuerdo, no sé si se llamaba así, pero no lo voy a olvidar porque fuimos a comer con pues, los que fuimos a transmitir, digamos, con el productor, con camarógrafo, etcétera, y ahí me tocó ahora sí que compartir el pan y la sal con mi admiradísimo e inolvidable Aurelio Rodríguez y con Chico Rodríguez, me acuerdo, y fue algo que nunca voy a olvidar de esa experiencia, pero sí llegamos a ir a transmitir a esos fines de semana allá al Pacífico, a las diversas sedes. A mí me tocó en aquellas ocasiones. Sería un honor que regresaras, imagínate nada más una voz tan clasificada como la tuya para la Liga Mexicana del Pacífico, que ahora tiene la situación de que ya son 10 equipos. En aquellos ayeres eran ocho equipos nada más. Ahorita está la expansión de Nayarit y el regreso de los algodoneros de Guasave. Sí, pues mira, ahora ya 10 equipos todavía le dan pues mayor cobertura, dan mayor oportunidad a jugadores, en fin, y crece la liga y es algo que me da mucho gusto, sobre todo los algodoneros de Guasave, que es un equipo de tanta tradición. Sí, desaparecieron en su momento para la creación de Charros de Jalisco, el mismo dueño
nos comentaba que ya era imposible sostener al equipo y ahora han regresado con un proyecto más fuerte y la gente como que aprendió. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y Sí, Guasave se ha claro. convertido en una de las mejores aficiones. Siempre ha sido muy beisbolera esa zona, pero ahorita creo que entendieron la situación de que hay que apoyar a su equipo. Claro, para que no se vaya, ¿no? Porque eso de los equipos, de que se van de su ciudad, de donde crecieron, de donde nacieron, siempre duele. Por ejemplo, el caso de los Tigres, yo realmente, yo desde niño me aficioné a la garra felina, o sea, yo me quedé impactado con el cuadro del millón y con mi admiradísimo Fernando Rems. Y así, y fui cronista de los Tigres 20 años. Entonces, ya después los Tigres se fueron y ya no fue lo mismo porque los Tigres se fueron a Puebla en el 2002 Sí, y luego se fueron a Cancún en a el Cancún. 2007 y pienso que los Tigres de alguna manera como que perdieron su esencia, la esencia de los Tigres, que ya no pertenecieran a la familia Peralta. Don Alejo, si algo adoraba Don Alejo, era sus Tigres, era irlos a ver jugar. Entonces, como que esa magia tan particular que encerraba a los Tigres, como que ya no es lo mismo. No quiere decir que no hagan un esfuerzo actualmente ni nada, por supuesto, claro que no, pero esa esencia tan particular creo que ya no es la misma. Y por Mataron otro la lado, tradición, Pepe, porque exacto, esas guerras civiles simplemente ya no no, tienen ese mismo sabor. sí, no, no, pues todavía cuando llegan a venir los Tigres, los que van a apoyar son los viejos aficionados, los que Sí, todavía quedan o quedamos, que van y apoyan a la garra felina, ¿no? Y que añoran que pudieran regresar a la Ciudad de México. Pero por otro lado, estando ya aquí, me he ido adentrando con los Diablos Rojos del México, que me han tratado de, bueno, de verdadera maravilla, yendo a sus juegos. Me ha tocado narrar juegos de los Diablos Rojos del acabas México. de hacer el lanzamiento de la primera bola, ¿no? Sí, Esta sí, temporada. lo acabo de hacer hace, no sé, 3 semanas o un mes que me tocó, gracias a la organización de los Diablos Rojos del México, que los aprecio muchísimo y ellos a mí, el estar ahí, me tratan de maravilla, tengo la puerta abierta para ir a hacer los juegos que yo quiera, de ir a narrarlos, voy cuando yo quiero. Don Alfredo Harpelú ha sido maravilloso conmigo, toda la directiva, todos los que trabajan ahí, ya no digo los jugadores, y Agustín Castillo, quien es el director del Museo de los Diablos Rojos del México, y que pues ha sido la voz oficial de los Diablos desde hace 25 años y que también trabajó allá en la costa del Pacífico con los Naranjeros hace ya un buen rato. Entonces, ahora he sentido un gran cariño por los Diablos Rojos del México y ahora me dicen que ya soy diablo. Entonces, pues, está bien. No te prefiero de tigre, de diablo no. Esta semana no te Ándale. quiero de diablo. Oye, Muy Pepe, bien. aquí en Culiacán se respira béisbol. Desgraciadamente estamos pasando unos temas complicados de seguridad. Sin embargo, la gente Sí, claro. espera ya la temporada y pues igual si hay oportunidad, veremos la manera de invitarte a que nos acompañes ahí con los tomateros o a ver con qué directiva nos Anda. apoya y que tengas tú también la oportunidad de visitar esta pelota que es muy buena, la verdad. No, hombre, cómo no, pues es un nivel extraordinario la Liga del Pacífico, tantos jugadores de grandes ligas o de triple A, etcétera, que pues ya digamos están de descanso y que tienen la oportunidad de jugar en la costa, entonces es una liga de un nivel extraordinario y claro que me encantará estar por allá, no he tenido la oportunidad de estar en Culiacán y me agradaría mucho estar de visita. En su momento me tocó conocer al Chino Ley, me acuerdo, siempre muy amable el Chino Ley, que después fue el dueño de los Zaraperos de Saltillo. Y al Chino Ley en alguna ocasión me tocó entregarle un trofeo que se daba en Televisa, el trofeo de Televisa Deportes, que se otorgaba cada año a lo más destacado de los diversos deportes. Y en alguna de las ceremonias me tocó entregarle su trofeo de Televisa Deportes al Chino Ley por lo de los tomateros de Culiacán.
y también cuando lograron aquel bicampeonato los Zaraperos de Saltillo con Orlando Sánchez, que ya llovió de aquello. Creo que fue por ahí de 2009, 2010, aquel bicampeonato de los Zaraperos de Saltillo. Entonces sí, la verdad que me dará un gusto enorme tener la oportunidad de estar por allá. Llegamos a la recta final de esta charla, más que entrevista, charla, y un honor, reitero, para la butaca, para su servidor Miguel Lara, estar con Pepe Segarra. Preguntarte, Pepe, ¿cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para mantener un programa tantos años que se llame Espacio Deportivo y de lo que menos habla es de deporte? Híjole, pues no sé cómo, pero le agradezco a la audiencia que nos apoye, porque actualmente el programa se caracteriza porque decimos puras barbaridades, puras barrabasadas, algunas palabras de alto octanaje, albures similares y conexos, en donde yo en ese lapso de 3 a 4 es donde muestro mi cara B, mi lado más oscuro, pero créanme que a las 4 de la tarde regreso al modo Pepe Segarra, pero nos damos unas divertidas increíbles porque realmente platicamos de lo que se nos ocurre con Alex Cervantes. Con Alex Con el Cervantes y poli, el famoso Poli Toluco, que ahora que ha sido un caso muy especial, el Poli, pero te que en sacan realidad sí, coraje, te hacen sí, sí, enojar, sí. Pepe. Ah, hombre, es la dinámica del programa. Alex Cervantes, tantos años que lleva trabajando en el Grupo ASIR, y él fue el que se quedó en el programa porque originalmente estaba un queridísimo amigo, formidable narrador de fútbol, que es Jorge Pietrasanta. El George se fue en el 2013 para otros proyectos, para trabajar me parece que en Radio Centro, se fue a trabajar, en fin, luego cambió a ESPN, en fin. Y entonces ese hueco Alex Cervantes se quedó con el Rudo y conmigo. Y entonces platicábamos y todo esto, pero no era de ninguna manera este perfil que manejamos ahora de ser tan sueltos y tan irreverentes, ¿no? Pero nos divertimos de una manera increíble y por supuesto extrañamos a mi querido Rudo, que pues ya se cumplieron 4 años de que falleció mi Rudo, que siempre vivió, mi querido Miguel Ángel, amigos de la butaca, vivió a 200 kilómetros por hora, mi Rudo. Tremendo el Rudo. Veracruzano de origen, era un tipo de una bondad increíble, que se bebió, eso sí, se bebió todo el agua hasta de las macetas, el condenado, Sí. pero la gozó fuerte y fue un padre extraordinario y un amigo increíble, el Rudo Rivera, que quedó pendiente algo que lo quiero apuntar, decirlo antes de que terminemos, de lo del Adelante. destino. En ese sentido, aquella vez que se reanudaban las transmisiones de la lucha, etcétera, etcétera, en fin, en el cable, resulta que una noche de viernes iba a hacer la transmisión y hubo algún problema o hubo algún rollo, o si no le avisaron a los comentaristas, algo pasó, y en ese momento en la noche el Rudo estaba en la oficina de deportes de guardia, porque se hacían guardias a lo largo del día, independiente de los reporteros que iban a sus notas, había guardias, una de 6 a 12, otra de 12 a 6, y la otra de 6 de la tarde a 12 de la noche, y al Rudo le tocó la de la noche, ¿no? Y entonces ahí estar pendiente si había algún juego de fútbol, el resultado para el noticiero, que 24 horas, ¿verdad? Etcétera. ¿Bien? Y entonces de repente estaba ahí y llega el productor corriendo, ¿no? Oye, no está por ahí el mago, no anda por ahí el doctor Morales o quien fuera, ¿no? No sé, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que ya vamos a empezar la transmisión, no hay nadie, no tengo a nadie. Va a arrancar la transmisión y no hay nadie. Pues, ¿qué quieres que haga, no? Pues no veo a nadie, no he visto a nadie por aquí, ya todos ya se fueron, y es viernes en la noche, ya todos ya se fueron. Pero ¿cómo? Pero ya estamos a punto de comer. ¿Y qué? Pues, vente. Oye, pero vente tú y a ver qué dices, a ver qué inventas, o sea, pero vente. Total, que se va a hacer la transmisión y el Rudo con la capacidad que tenía para decir cosas, para inventar, para contar historias, contar chistes, etcétera, la libró a tal grado que para la siguiente transmisión lo programaron a él para que fuera junto con los otros, ¿no? Y después ya se quedó el Rudo
con el doctor Morales y con Raúl Sarmiento. A Raúl lo incorporaron porque pues no había personal para hacer las transmisiones de lucha libre. Entonces Raúl Sarmiento, inclusive llegaron a hacer una película con Octagón y demás. Y Sí. entonces, para crear la polémica, el doctor Morales, inolvidable cronista de box, de fútbol americano, en fin, Alfonso Morales, el doctor era simpatizante de los técnicos y entonces el rudo la contra, ¿no? Y entonces, no, pues él, yo siempre con los rudos y los rudos, y entonces su grito de guerra, ¿no? Los rudos, los rudos, los rudos y todo. Y se volvió un personaje. El rudo se volvió un personaje y nadie lo conocía como Arturo Rivera, sino como el Rudo Rivera. O sea que la verdad, y todo fue producto de la casualidad y del destino, porque se volvió un personaje popular al máximo, que recorrió la República Mexicana quién sabe cuántas veces, fue a Japón, Estados Unidos, a Europa, etcétera, con los luchadores, el Rudo Rivera, y todo fue producto de aquella ocasión. Y el Atlante te faltó ahí Ah, culminar no, y ese el grito. Atlante. Bueno, si había alguien recalcitrante fan del Atlante, era el Rudo. Llegaba a ir a juegos allí en Cancún, inclusive le dieron una butaca del estadio, se la dieron al Rudo, que la tenía ¿No le ahí en gustaba su el casa. béisbol? El Rudo sí le gustaba el béisbol, pero siempre decía que odiaba el béisbol e inclusive le decía el dormibol. El do- Que porque jugaban en pijama, decía el Rudo, y entonces en el programa hacíamos la cosa. ¿Cómo dices eso, Rudo? No te he podido educar, un juego de estrategia, de que en cada pichada hay que estar atento. Entonces, y el Rudo hacía todo el rollo, ¿no? Y entonces, igual que el Rudo decía que odiaba la música de mis marihuanos, porque yo siempre pongo que a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Doors y a todos esos grupos, ¿no? Y entonces él decía, no, ¿por qué pones eso? Que quién sabe qué, al aire, ¿no? Y yo le decía al Rudo, también al aire, Rudo, acuérdate cuando eras locutor cabinero, eras cabinero allá en Radio Centro, anunciabas Radio Éxitos y todo eso, tú anunciabas a los Beatles, a los Rolling Stones, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a todos esos, no te hagas. Y el Rudo me decía al aire, sí, sí es cierto, pero lo hacía por hambre. Mi El querido, Rudo siempre tenía la respuesta exacta. fue un personajazo, la verdad, Fue un personaje pues inolvidable, bueno, algún día lo inolvidable. alcanzaremos, esperemos falte mucho. Y la última pregunta de este programa especial, Pepe, ¿crees que ya no veremos a un Fernando Valenzuela, a un Vinicio Castilla, a un Teodoro Higuera con las nuevas generaciones que está formando el béisbol mexicano? Pues yo creo que es difícil, ¿eh? Has mencionado a tres A un jerarcas del Aurelio, béisbol y no es sencillo que tengamos a jugadores de esa talla y de ese calibre. Un bateador como el Vini, que ha sido el mexicano con más palos de vuelta entera en la historia en las grandes ligas. Si no mal recuerdo, creo que pegó 319 o 320 cuadrangulares en grandes 320, ligas. ¿Mande? 320 cuadrangulares. 320 exactamente, pero un Fernando Valenzuela, la verdad, creo que como Fernando Valenzuela no va a haber nadie, o sea, por lo que representó, porque bajo el embrujo, bajo la magia de Fernando, nació una nueva generación de aficionados al béisbol. ¿Cuántos aficionados, cuántos miles de fanáticos que tienen los Dodgers se hicieron gracias a Fernando Valenzuela? Viendo las transmisiones en Televisa en 1981 en la Fernandomanía, en Televisa transmitíamos todos los partidos de Valenzuela el día que fuera y a la hora que fuera. Y gracias a Dios le fue de maravilla, el Cy Young, el novato del año, ganó la Serie Mundial, el fenómeno de fenómenos, ¿no? Entonces, Fernando Valenzuela, y sobre todo, independientemente de su capacidad, de su calidad, el carisma de Fernando Valenzuela, la personalidad de Fernando Valenzuela, porque hay muchos jugadores que son muy buenos, pero que no tienen personalidad, que no tienen carisma, que no tienen ese jalón. Mi padre decía con los artistas deben de tener ven acá, así le decía mi Ven padre, acá. ven acá, o sea, ten ven acá, o sea, que me llegues. A lo mejor no cantas bonito, pero tienes un carisma
que me arrastra y que te siga, aunque cantes no medio desafinado, pero me encanta verte y escucharte así. Y así hay muchos jugadores buenos que no tienen personalidad, que no tienen clase, pero hay muchos otros que tienen clase y sobre todo que tienen carisma y personalidad. Y lo de Fernando Valenzuela fue verdaderamente grandioso, grandioso y en lo particular, la fortuna de verlo, de que lo pudimos ver, mi querido Miguel Ángel, en tiempo y Sí, forma, nada de que nos platicaron de Fernando, verlo en el momento, sus hazañas, lo que pasó, etcétera, haberlo conocido, haber platicado con él y además, pues ya en el 2023, en lo particular como aficionado, tuve la enorme suerte de ir como aficionado con mi familia a estar en el Dodger Stadium cuando hicieron el homenaje de retirar el número el número. 34, que fue una distinción enorme para Fernando Valenzuela, porque los números retirados de los Dodgers son únicamente de los que están en el Salón de la Fama. A Y a eso iba, ¿eh? Fernando se la han hecho fea de no ingresarlo al recinto de los inmortales, pero ahí estuvimos, gracias a Dios, y ahí estuvo Fernando con su familia y lamentablemente al año siguiente, en el 24, falleció Fernando. Yo dudo que tengamos otra vez o que tengamos a un nuevo Fernando Valenzuela. Ojalá le haga justicia a la revolución y que lo veamos Ojalá. en Cooperstown. Si no, es único. Para nosotros en México no va a haber otro como Fernando. Mi querido señorón, mi querido Pepe, te agradecemos con todo el corazón estos minutos, esta charla. Y también Encantado. quisiera que le mandaras un mensaje a los aficionados de la butaca y a los aficionados del béisbol en general. Bueno, mis queridos amigos, mis niños adorados, como suelo decir en el programa de radio, qué gustazo me da estar con ustedes, agradecer la invitación que me ha hecho Miguel Ángel para estar en el podcast, en la butaca, y lo único que deseo es que mantengan vivo ese amor, ese cariño al béisbol, a su equipo favorito, que lo sigan, que no se arruguen si les va mal, a seguirlos apoyando con esa actitud así recalcitrante de estar siempre en el béisbol, porque el béisbol es magia, el béisbol cuando uno ya lo conoce no se sale nunca, porque yo he dicho siempre que el béisbol es el deporte del millón de jugadas y en cada una hay una historia. Así que el béisbol es maravilloso y ojalá lo sigan apoyando, viendo las transmisiones en la televisión, escuchando la radio, los programas con Miguel Ángel, en fin, con los colegas que todos hacen un gran esfuerzo para difundir la pelota, para difundir las noticias y sobre todo que nuestro deporte siga vigente, porque tenemos, mi querido Miguel Ángel, tenemos alma beisbolera, yo le he dicho siempre, alma beisbolera y seguiremos en esto, ahora sí que hasta que el cuerpo aguante y sobre todo que lo sigamos haciendo bien. Insisto, cuando no lo hagamos bien, somos los primeros, soy el primero en colgar el micrófono y en dedicarme a otra cosa. Así es, Pepe, y sobre todo tenemos el amor y el compromiso al béisbol. Fuerte Claro, abrazo y muchísimas gracias. Miguel Lara se despide con este señorón, con esta figura, con el inmortal de gracias. la crónica deportiva, Pepe Segarra. Nos vemos en la próxima. Adiós, niños.